Somos Teatro. Entrevista a Tina Elba, 11 de agosto de 1995, realizada por Héctor da Rosa. La voz de Tina Elba nos transporta a los escenarios donde el teatro argentino se hizo presente con fuerza y elegancia. Desde sus comienzos en el Odeón hasta su lugar en la Comedia Nacional, su relato revive la pasión de una vida dedicada al arte. En este registro, memoria e historia se entrelazan y su palabra se convierte en testimonio de un legado que cruzó fronteras y dejó huella en generaciones de espectadores. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, viernes 11 de agosto de 1995, conversando con Tina Elba. Tina, secretaria de la Casa del Teatro, pero actriz con una vasta y extensa trayectoria. Sí, muy vasta y muy larga. Eso sí, te prohíbo que me preguntes los años. No. Sabes que todavía hay algunas actrices que tenemos esa manía. Decimos que tenemos muchos años. A mí cuando me preguntan cuántos años tenés, digo muchísimos más de los que quisiera tener y muchos menos de lo que usted supone. Porque siempre pasa eso. Y en esos años hubo teatro, hubo cine, Bueno, hubo un principio. Sí, un principio hubo. Yo soy fundamentalmente una actriz de teatro. Yo entré al teatro, esto lo he contado ya muchas veces, pero a vos no te lo he contado. Yo entré al teatro por un concurso que hizo en el Teatro Odeón de Buenos Aires aquel hombre fabuloso que se llamó Susini, Enrique Susini. Hizo un concurso porque iba a estrenar una pieza donde hacía falta mucha gente. Y como él perdió todo su dinero en el teatro, no tenía mucha plata, tenía el mejor elenco de comedia y drama que había en Buenos Aires en aquel momento, con Irin Marga, con Neda Franci, Batalla, Fau Rocha, Gómez Q, Ferrari, era un elenco extraordinario, Pilar Gómez, Gloria Ferrandís, pero necesitaba unas cuantas personas más o menos jóvenes o jóvenes del todo para llenar una serie de personajes chicos que tenía la pieza. Había una calle, por ejemplo. La pieza se llamaba Un poco de cielo, era de Octavio Ramírez. Y había una calle y en esa calle pasaba gente, entonces de pronto necesitaban. Pero la idea era tomar seis actrices jóvenes, seis muchachas, seis chicas jóvenes y seis muchachos jóvenes. Esa era la idea y eso es lo que pedían. Por el diario lo pidieron. Yo me anoté como una fresca. A mí me gustaba mucho el teatro, pero jamás se me había ocurrido ponerme a estudiar, por ejemplo. No, estudiaba otras cosas, estudiaba música, estudiaba otras cosas. Entonces me anoté con todos los datos, te preguntaban si sabías idiomas, si sabías deporte, unas preguntas bastante, ¿cómo te puedo decir? Importantes, ¿no? Es decir, querían gente que tuviera una cierta preparación, ¿no? Pero yo no había estudiado nunca teatro. Entonces, un buen día recibo la citación para presentarme a la prueba. La prueba consistía en aprender de memoria, hacer, interpretar un trozo de prosa, cualquiera fuere, dramático, cómico, lo que fuere, y luego una improvisación que te daban en el momento. Eso es lo que había que hacer. Bueno, yo me preparé, tomé una cosa muy dramática, porque sabes que cuando empezamos siempre creemos que tiene mucha más importancia el drama que la comedia. Aprendí un monólogo dramatiquísimo. Cuando llegué al hall del teatro, el día que se citó a todo el mundo y me encontré con que éramos 120 y que eran 12 nada más los elegidos, 6 chicas y 6 varones, y me quedé el susto que me pegué. Que bueno, esto nada, aquí nada, pero bueno, ya que estoy. Bueno, me llamaron. Susini no tomaba examen, la prueba la tomaba Martínez Allende. ¿Te acuerdas de Martínez Allende? En ese momento era una especie de asistente de Susini y él tomaba el examen. Entonces, cuando me tocó entrar, era por orden alfabético, cuando me tocó entrar, entré y él me dice, bueno, mire, ¿qué necesita? Digo, una silla nada más. Me prendió la luz del escenario y todo a oscuras del teatro. Yo no sé, no me acuerdo qué sentí, porque evidentemente era tan enorme todo eso. Entonces me dice, yo voy a andar por ahí, usted no me va a ver, usted haga lo que quiera y yo le diré. Bueno, entonces me senté en la silla como pedía el argumento y me mandé mi drama espantoso. Cuando terminé, me aplaude.
Yo me quedé dura, imagínate, ¿no? Me dice, usted va a ser una buena actriz. Ahora le voy a dar una improvisación. Jamás supe yo en ese momento que era una improvisación. Entonces me dijo, me explicó el asunto, lo hizo, me dijo, muy bien, muy bien. Ya, desde ya, le digo que usted va a ser una de las elegidas. Yo casi muero de susto y efectivamente, cuando llegó el día de la lectura de la obra, que se leía su cine en aquella época, los directores leían las piezas, no el autor, sino el director, pero estaba el autor también, Ramírez, que era un gran crítico de la Nación. Entonces, él me dieron a leer un papel con toda la compañía de esos monstruos allí, yo ahí delante, pobrecita de mí, con el papel, leyendo el papel. Lo leí y me dijeron que me sentara. Y así hicieron con los otros elegidos, eran 6 y 6. Entonces, dijeron, bueno, mañana a tal hora. Entonces Ramírez me llama y me dice, ¿me acompaña un momentito al escritorio? ¿Cómo no? Por supuesto, fui y me dice, léame este otro papel. Dice, usted es demasiado buena actriz para hacer ese papel tan chiquito. Yo quiero que le den uno más importante. Y entonces me hizo leer otro personaje y debuté, entré por la puerta grande. Debuté con un personaje sensacional al lado de este monstruo, como te dije. Un lindo debut en un prostíbulo. La pieza pasaba en un prostíbulo. Éramos todas señoritas que hacían el viejo oficio del Sí, mundo. Y bueno, claro, ese fue el debut. Pero en aquella época las piezas no duraban mucho tiempo, se estrenaba cada rato. Entonces ahí yo quedé en la compañía, pero tuve que hacer la mucamita, la nenita, el nenito, la viejita, todo, el comodín, evidentemente. Y así pienso que se hace una carrera. Y claro. estuve, ya te digo, todo ese año con su cine y después ya seguí trabajando Y se hacía teatro permanentemente, teatro de permanentemente. Y además de repertorio. teatro de repertorio. Se hacía hoy una comedia, mañana un drama. Se pedían los famosos suplicados al final de la función, por favor, si se pueden quedar porque había que estrenar. Y ¿Cómo era esto del el suplicado? suplicado era una nota que se ponía en la famosa tablilla donde se ponían los horarios de los ensayos para el día siguiente y decían, vos hacías la función. Entonces decía, suplicado, salías y mirabas la tablilla, a ver al día siguiente qué horario tenías de ensayo. Y en la tablilla había una palabra, suplicado, por favor, si pueden quedarse después de la función, porque hay que ensayar, porque hay que estrenar. Y nadie decía que no. Y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana, íbamos a tomar algo, nos acostábamos y a las 2 de la tarde estábamos firmes. Así que vivíamos en el teatro. Claro. Se arreglaban los camarines como si fuera tu habitación, porque vos vivías mucho más en el camarín que en tu casa. Nombraste una serie de monstruos en esa compañía de Muchos cine monstruos. que yo recuerdo conocerlos a todos porque los he visto en cine, a todos. Claro, vos sos muy joven todavía, Sí, eso es lo que sucede. pasa que los he visto en cine, quiere decir que en aquella época era habitual, normal y común hacer teatro y hacer cine entonces. No creas que con todo el mundo, con algunas personas, porque en aquella época, cuando empezó el famoso auge del cine nacional, se exigía una cosa que afortunadamente hoy ya no se le da tanta importancia, que era la belleza física. Entonces, si una actriz podía ser excelente, pero no era hermosa, sobre todo siendo dama joven o actriz joven, le era muy difícil acceder al cine. Y con los hombres pasaba lo mismo. Si eran tipos, si eran característicos, sí. Pero si era un hombre joven, muy buen actor, pero no tenía la pinta del galán, no se lo contrataba para eso. Se lo contrataba para hacer otra cosa, pero no. Era muy difícil entrar al cine si no tenías un físico que se exigía en aquel momento. Claro. ¿Y radioteatro? Radioteatro sí, y ahí vos Claro. hacíamos todos. Yo, que te digo, recién empezaba, hacía teatro y hacía radio. Yo no hice cine, por ejemplo. Yo hice 2 solas películas con papelitos, nada más. Evidentemente yo no interesaba, como no ni por linda ni por fea, pero no, mi físico evidentemente no interesaba en el cine. Así como interesé de entrada en la televisión, yo hice 30 años sin parar televisión, teleteatro. En televisión sí, me metí de entrada en la televisión, ya había hecho teatro cuando empezó la televisión, y la gente mayor no quería saber nada, les tenía terror a la televisión. O sea, esas 2 camaritas pobrecitas ahí que se prenden y tenés que hablar. Nadie quería. Entonces todos los más jóvenes nos metíamos volando y nos contrataban volando.
sobre todo si teníamos alguna condición. Yo no paré de hacer televisión durante 30 años. Hice teleteatro y aparte, bueno, hacía teatro, tengo muchos unipersonales hechos con los cuales recorrí no solamente la Argentina, sino buena parte de Europa. Y bueno, no sé qué más querés saber. Bueno, vos sos una actriz en actividad, que trabajes o no, eso ya son Sí, cuestiones que hacen sí, se a hacen al esto. momento. Claro. Sí. ¿Cómo se fue desarrollando esa actriz en teatro? Mira, yo digo que tuve muy pocos maestros, lamentablemente, porque yo no estudié teatro, yo me hice en el escenario. Entonces me fui haciendo, porque tenía una cierta capacidad, evidentemente, me fui haciendo al lado de los buenos actores de la época y de tanto en tanto con algún buen director, porque lamentablemente no eran muy frecuentes los buenos directores. Hoy estamos plagados de buenos directores, porque es cierto. Hoy la carrera de director teatral tiene una importancia enorme, se estudia. En aquel momento era un poco la improvisación del director teatral, era un poco una figura que te decía, vos te parás acá, vos hacías así. No se hacía, por ejemplo, análisis de texto, no había, no existía eso, te repartían el papel y después te explicaba más o menos el director, bueno, vos sos una muchacha de tantos años que tenés que hacer esto, esto y esto, sos buena, sos mala, sos retorcida, sos derecha. Es decir, no había esa cosa exhaustiva de analizar un texto, sentarte alrededor de una mesa, a discutir una situación. Era totalmente distinta. Te La hablo de manera, muchos años, te hablo de muchos, muchos años. Más de eh, 50, con eso ya te digo. en aquellos tiempos la manera habitual del aprendizaje era Hacer, el hacer, hacer, hacer. tanto como actor como director. Exactamente. Y hacían Te hacías en la permanentemente. marcha. Claro, Te hacías en la marcha. claro. Yo recuerdo haber hecho cosas que a veces pienso y digo, pero ¿cómo las hice? Porque realmente, además estaban de moda los toros. ¿No sabes lo que es un toro? Sí, sabes. Sí, 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 pero a lo Bueno, mejor por el público ejemplo, sería bueno explicar. no se suspendía jamás una función. No se podía suspender una función. No daba la parte económica para suspender una función donde había a lo mejor 4 filas de plateas nada más vendidas. Entonces se enfermaba una actriz o un actor y había que buscar uno que tuviera la habilidad, la rapidez mental, que supiera escuchar al apuntador y que saliera al toro a hacer. Yo era famosa por eso. Cuando se enfermaba alguna actriz y estaba sin hacer nada, me llamaban a mí porque tenía muy buena memoria y además sabía escuchar perfectamente el apuntador apenas susurrado, cosa que antes la escotilla era también una cosa que era imprescindible, Sí, ¿no sí, es sí. cierto? Y eso se hacía también. Había que tener una condición especial para hacerlo, porque muchas veces se morían de miedo. Claro, no se exigía lo que se exige hoy. Había que decir la letra para salvar la función. Después, si seguías, ensayabas, y si no, no ensayabas. No ensayabas más y te quedabas con el papel. De alguna manera hoy se hace en televisión este tipo Ah, de bueno, es actuación. lo mismo. Hoy salí, no te digo al toro, Y se pero casa. sin demasiado ensayo, prácticamente sin ensayo. ¿Cuántas veces salís y te dicen, oye, ¿te sabes la letra? ¿Para qué vamos a ensayar? ¿Sabes? Mira, te sentás acá, te parás acá. Sí, esto estriba un poco también en la ductilidad del actor argentino. No, yo creo que el actor argentino es único en el mundo. Honestamente lo digo. No hay actores que sepan hacer todo lo que saben hacer los actores argentinos. Y ahora que terminó la época famosa de los tipos, del sainete, porque cuando la época del sainete, en el mundo, no hay actores que te puedan hacer como hacía Casó, como hacía Bello, como hacía Morganti, que te hacían un gallego, un italiano, un catalán, un ruso, un judío, todo hacían. Vos, Un oído extraordinario. Claro, estábamos llenos de inmigrantes. Todo eso desapareció. vos sabés que a raíz de este recurso de grabar los recuerdos y las anécdotas de los actores, yo tuve la suerte de escucharlo a Casó, Ay, yo nunca, qué tuve la suerte lástima. de escucharlo. Había un disco grabado de él, Este, ¿no? Calatayud tiene una No me grabación, sí, sí, digas. en donde Casó interpreta italianos, Sí, españoles, dicen que tiene una alemanes, habilidad tan maravilloso. además de cada región, Sí. de un país y de cada región. Te hacía un genovés, un siciliano, un napolitano. Mirá qué Qué difícil. ductilidad, Qué ¿eh? ductilidad. Me encantaba Pierina, yo trabajé mucho con Pierina de Alessi.
me contaba que era el hombre más humilde y más modesto del mundo. Dice que los días de estreno era, este hombre sufría el miedo al público, el miedo, el terror de no dar lo que se esperaba de él. Ah, una persona que no tenía un ápice de vanidad. Increíble, ¿no? Contaba, tenía una admiración por Casovina, ya se hizo con él, ¿no? Tina, ¿cómo eran nuestros actores de entonces? Estos que vos conociste, los mayores tuyos. Mis mayores, Tus sí. mayores que tanto dicen y hablan de una ética, de un modelo, Mm, de un ejemplo. mm. Eran naturalmente ejemplares, yo diría, naturalmente ejemplares. Eran un ejemplo, pero porque sentían ellos la responsabilidad de ser ejemplo para los más jóvenes y de darle al público todo ese respeto enorme. Yo no trabajé con un actor, en la cantidad enorme de actores con los que trabajé, que no sintiera ese respeto enorme por el público, que no temblara el día del estreno, que no estuviera pendiente de que a ver si meto la pata, lo haré bien, no lo haré bien. Te digo que en mi larga vida de teatro he encontrado muy pocos actores pagados de sí mismos que creen que lo saben todo. Me refiero a la vieja generación. Los jóvenes ya prácticamente no los conozco. Conozco muy pocos, los he conocido a través de la televisión, los más jóvenes que yo. Pero, por ejemplo, los jóvenes de teatro, hoy yo prácticamente no los conozco, porque como no hace muchos años que no hago teatro y hace bastante que no hago televisión, conozco algunos, pero estos jóvenes ahora que no sé cómo son, para mí son un misterio. No sé, algunos me sorprenden. De pronto vas a ver una obra, un estreno y te encontrás con un artista chico, ¿de dónde salió? ¡Qué maravilla! Y de pronto te encontrás con cosas increíblemente malas, Mm, pero que la televisión les ha dado un nombre mm. y pueden afrontar un público y hasta personajes de una fuerza que no están capacitados todavía para hacer. No sé, hay un poco de, pienso que hay una parte de responsabilidad, hay como todo, hay te diría un poco de desequilibrio, me parece a mí, Mm, ¿no? En mm. la vida teatral ahora. La vida teatral, que al decir teatro, bueno, abarcamos todo, Sí. abarcamos televisión, cine, La vida del radio, actor. todo, la vida del actor. Ahora Tina, lo que hay es muchos profesores, se estudia mucho el teatro, pero hay cada profesor que también más bien nada, ¿no? Preferible no tenerlo, porque desgraciadamente se ha hecho un modus vivendi el ser profesor de teatro. Entonces, cualquier persona que ha hecho 10 años de teatro o 5 cree que ya está en condiciones de enseñar. Vos que sos profesor lo sabés. claro, para bien y para mal, la profesión del profesor creció en relación directa a la A la falta, necesidad, claro, a la falta a de la trabajo. necesidad, a la falta de trabajo. Entonces, es una forma de vivir. Y bueno, como los jóvenes, por ejemplo, no están muy enterados de la carrera de estos señores, si son buenos, si son malos, son profesores de teatro, tienen un nombre por ahí, y no sabes hasta qué punto les están enseñando bien, porque es una responsabilidad, te lo digo. Yo he sido muchos años maestra, profesora. Yo creé el seminario teatral de Luján, del que salió la comedia municipal de Luján, con casi todos ex alumnos míos. Y yo aprendí con ellos, no te imaginas. Yo ya tenía muchísimos años de teatro y sabía lo que quería, pero me daban tantas cosas los jóvenes, tantas, que hoy han pasado 20 años, 25 años, seguimos siendo íntimos amigos, me siguen invitando a los estrenos. Hace 2 años me invitaron a que pusiera una obra y me siento muy bien con ellos, pero era una generación anterior a esta de la que estamos hablando. Tenían un respeto enorme por el profesor, por el director, por el texto. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, a los profesores les decíamos maestro, Sí, maestro tal, sí, se maestro decía, tal sí, cual, sí, sí, sí. y han quedado en la memoria maravillosos maestros. Maravillosos maestros, claro. Decime, Tina, ¿quisieras rescatar algún nombre de algún maestro en la escena, de algún... Mira, yo creo que para mí, Susini, por ejemplo, mi primer director,
me enseñó muchas cosas, honestamente. Era un hombre de un talento, era músico, médico, cirujano, ingeniero, a él le debemos la radio, a él le debemos los principios de la televisión. Fue un hombre extraordinario. Lamentablemente lo tuve nada más que un año, porque las circunstancias me llevaron a otro teatro, pero con Susini yo aprendí muchas cosas. Y no crean, no tengo muchos para Te recordar. nombro uno a ver qué te dice. Decime. Cunil Cabanillas. Ah, bueno, Cunil lo tuve yo porque soy fundadora de la Comedia Nacional. Entonces, Cunil sí, Cunil era una cosa extraordinaria. Lamentablemente también lo tuve un solo año, pero era un hombre realmente muy talentoso. Conocía todos los resortes, y sobre todo, ¿sabes qué? Los resortes de la comedia. Era, para poner una comedia no había como Cunil, no tanto en el drama. En el drama a mí personalmente, fíjate que yo era una chiquilina, no me daba cuenta que no era lo que él dominaba. Lo que él dominaba, cuando puso ese Locos de Verano que puso para el debut de la Comedia Nacional, yo no me olvidaré nunca de esa noche. Primero, lo que fue. Yo era la última partiquina. Entonces me dieron un papelito que aparecía en el último acto. Una mucamita que aparecía, tenía una escena con Batalla. Yo, te podés imaginar, con tan pocos años, me lo aprendí volando. Y yo iba todos los días y él se tomaba su tiempo para ensayar. Y se quedaba con una escenita de 3 minutos, se quedaba 4 horas, 5 horas, lo que a él le parecía. Y yo me moría de angustia porque yo quería decir corriendo las palabritas esas que tenía que decir y decir, ya lo hice, ya lo hice. Entonces yo tenía pensado decirlas todo de corrido, las palabritas esas que tenía, la palabrita con él, con Batalla, que me daba la réplica, que yo que... Resulta que cuando me tocó, después de que yo 15 o 20 días me tocó recién el tercer acto y me tocó la escena mía, esta mucamita que yo pensaba que salía y decía, señor, tal cosa, tal otra, no, plumereaba, iba, agarraba un mueble, sacaba una cosa, agarraba un papel, hacía de todo. Y el pobre Batalla, con una paciencia de santo, me daba la réplica porque me lo hizo hacer 400 veces. Y el recuerdo más hermoso que tengo realmente es el de la noche del estreno. Y no lo sabe mucha gente esto. La noche del estreno, para empezar, la pieza pasada, sabéis, en el 900, nos hizo hacer corsés, botas, todo lo de la época. Por dentro, debajo de la ropa, estábamos vestidas como las señoras de aquella época. Nos ahogábamos. Dijo, como se van a ahogar, dijo Cunil, vamos a hacer 4 o 5 ensayos generales con toda la ropa y los corsés. Claro, nos ahogábamos, nos moríamos, pero bueno, tuvimos que hacerlo, eso decíamos, daba otra cosa el corsé, el traje quedaba como tenía que quedar, ¿no? Entonces el día del estreno, estaba la sala, imagínate, el debut de la Comedia Nacional Argentina, estaba la sala repleta, dice Cunil, al escenario todo el mundo, 10 minutos antes de que se levante el telón, todo el mundo vestido de arreglado. Sabíamos para qué. Yo que trabajaba en el tercer acto me empecé a ahogar 2 horas antes con el corsé. Y todos no sabíamos qué quería Cunil. Y de pronto, a telón bajo, por supuesto, nos colocó como en una fotografía antigua. Sentados así, yo con un plumerito en la mano, el otro con una carta, el otro con una fotografía antigua. Y dijo, bueno, ahora se va a levantar el telón y se quedan muertos. ¿Quiénes? Un minuto. Si pueden no respirar, mejor no respiran. Se levantó el telón. Durante unos segundos, la sorpresa del público fue tan grande, porque no sabía qué era eso. Hasta que arrancó un aplauso, mira, lo cuento, se me hace un nudo en la garganta. Arrancó un aplauso tan impresionante, era el saludo a la Comedia Nacional Argentina. Y yo era la primera vez que escuchaba eso, muchachita, ¿no es cierto? Ese ruido precioso que es el aplauso. Qué maravilla. Fue inolvidable para mí. Esto lo rescato porque entre las cosas que estoy por hacer, que ya están hechas pero que falta editar, voy a editar un libro sobre historia del teatro argentino. Y lo rescato
este recuerdo, porque realmente no lo sabe mucha gente. Pues yo he oído gente que habla del debut de la Comedia Nacional y no cuenta esto, que este fue tan hermoso, tan hermoso. Sí, cuando bajó el telón, dijo, bueno, ahora cada uno a su lugar, a esperar el momento de trabajar, fuerza, arriba, ánimo. Y empezó. Qué idea potente, porque fue una presentación de la comedia. Presentación del elenco. Presentó el elenco íntegro de la comedia, porque trabajamos menos dos, fíjate vos que no trabajaron cosas extrañísimas, porque estaba, aparte de Eva Franco, estaba Herminia Franco también, y estaba María Santos, y con Bobbio, que eran esposos también. Y en Locos de Verano no había papel para ellos, se quedaron así que son los únicos que faltan, los que faltaron en esa presentación. Que después sí nos hicieron una foto a todos juntos para que tuviéramos la foto. Y la presentación fue levantar el telón, aplaudió al público. Aplaudió el público, un aplauso de eso que no terminaba nunca, cuando empezó a bajar despacito, 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 despacito. Y la gente se empezó a callar. Es cosa. Además, por lo sencillo, era una idea genial. Genial, genial. Tanto que fíjate, con todo el respeto del mundo, yo tenía un grupo de teatro muy lindo en Azul, que tuve 4 o 5 años, ponía una obra o 2 por año, y puse una pieza antigua, una pieza que pasaba en el 900, y hice lo mismo, lo copié a Cunil, que fue también el asombro, porque estaban todas las actrices y los actores vestidos del 900, hice así, los puse en posición, hice levantar el telón y la gente también se quedó deslumbrada. Lo copié a Cunil, que me perdone donde estoy. Es un maestro de manera. Supongo que estará agradecido porque los buenos ejemplos tienen que cumplir, sí, ¿no? Claro, fue tan lindo, eso como otra cosa muy impresionante y que se hizo por primera vez, creo que después se ha hecho. Por primera vez se hacía una pieza en la que yo no trabajaba, porque no todos trabajan. Yo fui la que más trabajé, de las damitas, fui la que más trabajé. Trabajé en 3 obras y los demás trabajaban en 2 o en 1, porque era muy grande el elenco. ¿Cuáles fueron las obras? Yo trabajé en Locos de Verano, El gato y su selva, de Eichelbaum, que se estrenó ahí. Y después trabajé en La Posada del León, de Regamolina, una pieza en verso, que ahí tuve el más bonito personaje de la temporada. Bueno, se hizo una pieza de Cherretani, que se le dio el primer premio nacional, que se llamaba La mujer de un hombre. Y ahí tuvo 2 ocurrencias muy notables con él. Ocurrencias que, como digo yo, había que explicarlas en el programa, porque la gente no entendía. Era una mujer que venía de la ciudad y entraba al campo, llegaba al campo, y en el campo se sentía oprimida, se sentía mal. Y otra mujer que del campo se iba a la ciudad, se liberaba del campo. Esta era la idea de la obra, entre otros montones de cosas. Entonces, ¿qué hizo Cuneta? Las vistió con ropas iguales, era una obra del día, las vistió con ropas iguales de distintos colores. La que venía de la ciudad venía, por ejemplo, vestida de rosa, el segundo acto era un rojo y el tercer acto era un bordeaux. La que salía del campo a la liberación tenía un traje violeta, después venía más pálido y se iba con un traje lila. La gente no se explicaba, decía, pero ¿por qué se visten todas iguales, con los mismos vestidos de distintos colores? Claro, había que explicarlo en el programa, era una cosa tan avanzada, tan de tipo talentoso, que se le ocurrió eso, y otra cosa se le ocurrió, hacer llover en serio en el escenario. Había una tormenta, llovía, en el segundo acto empezaba lloviendo, a telón bajo, y se oía la lluvia, y la gente empezaba en la platea, oh, está lloviendo, qué macabro, no sé. Se levantaba el telón y llovía arriba del techo del escenario, había hecho todo un dispositivo con una cañería y todo, y llovía, cántaros. Cunil tenía cosas extraordinarias. Un año solo estuviste con él. Un año solo, lamentablemente, sí. Lamentablemente digo uno solo, pues se sucedieron una serie de cosas que no es del caso contar. Pero no seguiste. Pude estar con él. Pero Seguiste en la comedia vos. No seguí en la comedia yo. Yo estuve el año solo. Él siguió, vos te fuiste. Yo me fui yo, nos fuimos varios. Hubo algún problema, alguna cosa que un poco un malentendido, un poco una cosa muy enredada, y bueno, al final quedamos fuera 2 o 3
Yo, Petrone también se fue. Se fueron varios de la comedia. No fuimos, no tuvimos que ir porque se dieron las circunstancias que no tuvimos que ir, ¿no? ¿De quién más recordás que trabajó en Locos de Verano? Bueno, Locos de Verano tenía un elenco, te podés imaginar. Iris Marga, será que la nombro primero porque estamos en la Casa del Teatro. Claro. Iris, Eva Franco, Pilar Gómez, Maruja Gil Quesada, Isabel Filioli, Nini Gambier, Nuri Monsé, éramos las damitas. Después estaba Cárpena, Batalla, Ferrario, Petrone, y me debo olvidar de algunos, Bobbio, Olimpio Bobbio, me olvido de algunos, porque la verdad que éramos veintitantos. Claro, claro. Sí. Teníamos de escenógrafo a Santalieste, a Saturno Santalieste, que era un gallego divino, que hacía y a López Naguil, teníamos nada menos de escenógrafos, ¿no es cierto? Ginastera hizo algunas músicas para ambientar. Y bueno, había un taller de costura con las modistas más estupendas que te hacían la ropa para cada obra. Era una maravilla. Estaba De Salvio también. ¿Quién más había? Un muchacho que después se retiró que se llamaba Ramón Bosch. Bueno, no me sale algún otro nombre, pero me olvido de alguien, pero era una compañía así de primerísima figura, salvo las que recién empezábamos, ¿no? ¿Cuánto demoraba? ¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto tiempo estaba en cartel una obra normalmente? Mira, por reglamento, por estatuto, reglamento, no sé cómo se le llamaba en ese momento, lo que tenía como reglamentación la Comedia Nacional, las piezas tenían que durar un mes nada más, porque había que estrenar tantas obras por año, incluido un autor novel y algún autor extranjero. En Cervantes. En el Cervantes. Había que estrenar preferentemente obras nacionales.